Charles Spurgeon. Saber en todo momento ser rico. Verso. Sé tener abundancia. Filipenses 4:12. Hay muchos que saben estar humillados, pero que no han aprendido cómo tener abundancia. Cuando son colocados en la cima de una montaña, se marean y caen inmediatamente. El cristiano deshonra más a menudo su profesión en la prosperidad que en adversidad. Es peligroso ser próspero. El crisol de la adversidad es una prueba menos severa para el creyente que el refinamiento de la prosperidad. Cuánta debilidad de alma y cuánto descuido de las cosas espirituales nos han venido a través de las mercedes y de las abundancias de Dios. Sin embargo, no debe necesariamente ser así, pues el apóstol nos dice que él sabe cómo tener abundancia. Cuando tenía mucho, sabía cómo usarlo. La gracia abundante lo capacitaba para poseer abundante prosperidad. Cuando su barco iba viento en popa, lo cargaba con mucho lastre y así flotaba con seguridad. Se necesita más que habilidad humana para llevar la rebosante copa de gozo mortal con mano firme. Sin embargo, el apóstol había aprendido aquel arte, pues dice: en todo y por todo estoy enseñado así para hartura como para hambre. Saber cómo estar hartos es algo que solo Dios puede enseñarnos. Los israelitas estuvieron hartos una vez, pero estando aún la carne en sus bocas, la ira de Dios vino sobre ellos. Muchos han pedido bendiciones solo con el fin de satisfacer la codicia de sus propios corazones. La abundancia de pan ha producido frecuentemente abundancia de sangre, y eso trajo como consecuencia desenfreno de espíritu. Cuando tenemos mucho de las mercedes providenciales de Dios, acontece frecuentemente que tenemos poco de la gracia de Dios, y sentimos poca gratitud por las abundancias que recibimos. Estamos hartos y nos olvidamos de Dios. Estamos satisfechos con las cosas terrenales y nos resignamos a dejar de lado el cielo. Estemos seguros de que es más difícil saber cómo estar hartos que aprender a sufrir hambre. Es terrible la tendencia de la naturaleza humana al orgullo y al olvido de Dios. Ten cuidado de pedir en tus oraciones que Dios te enseñe cómo estar harto. Comentario bíblico. Filipenses 4:10-14. La perspectiva de Pablo en cuanto al regalo de los filipenses. Dios habla hoy. Me alegro mucho en el Señor de que ustedes hayan vuelto a pensar en mí. No quiero decir que me hubieran olvidado, sino que no tenían la oportunidad de ayudarme. No lo digo porque yo esté necesitado, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé lo que es vivir en la pobreza y también lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a hacer frente a cualquier situación, lo mismo a estar satisfecho que a tener hambre, a tener de sobra que a no tener nada. A todo puedo hacerle frente, gracias a Cristo que me fortalece. Sin embargo, ustedes hicieron bien compartiendo mis dificultades. Reina Valera. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Ahora reflexionemos en cada fragmento de este inspirador pasaje. Habéis revivido vuestro cuidado de mí. Esto se refiere a la ayuda financiera traída por Epafrodito. Filipenses capítulo 2 versículo 25. Pablo no quiso decir de que los filipenses no estaban preocupados antes, sino que a ellos antes les faltaba la oportunidad. Ellos habían revivido el cuidado de Pablo cuando tuvieron la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez. Pablo le recordó a los filipenses que su gratitud por la ofrenda de los filipenses no era porque él tuviera necesidad, aunque de hecho sí estaba en necesidad, sino porque era bueno para ellos el ser generosos. He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación.
Este es el cómo Pablo podía decir que su gratitud no estaba basada en su propia necesidad. Aun cuando Pablo estaba en necesidad, él estaba contento en el lugar donde él estaba, aún en su prisión en Roma. He aprendido. Pablo tuvo que aprender el estar contento. Esto no es natural de la humanidad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Pablo nos recuerda que su contentamiento no solo era teórico. Él en realidad vivió esto. Pablo había tenido abundancia financiera y él había tenido escasez financiera. Clark comentó, Pablo sabía cómo vivir humildemente. Mire aquí el estado el cual Dios permitió que su apóstol fuera reducido. Y vea cómo la gracia de Cristo poderosamente le apoyó bajo dichas circunstancias. Son pocos aquellos que son llamados ministros cristianos u hombres cristianos, los cuales han aprendido esta importante lección. Cuando la necesidad o la aflicción llega, sus reclamos son fuertes y frecuentes, y muy pronto llegan al fin de su paciencia. Spurgeon comentó, Pablo también sabía tener abundancia. Hay muchos hombres que conocen poco de cómo vivir humildemente, el cual no les permite saber cómo vivir en abundancia. Cuando se les coloca en la fosa con José, ellos voltean hacia arriba y ven la promesa brillante, y ellos tienen la esperanza de escapar. Pero cuando se les coloca en la cima de un pináculo, sus cabezas se marean y están listos para caer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto se refiere a la habilidad de Pablo de estar contento en todas las cosas. Para alcanzar este contentamiento, él necesitaba la fuerza de Cristo Jesús. Desafortunadamente, muchas personas toman este versículo fuera de contexto y lo utilizan para reforzar una mentalidad triunfalista o supercristiana, en lugar de ver que la fuerza de Jesús en la vida de Pablo era evidente en su habilidad de contentarse cuando él padeciera necesidad. Nosotros también debemos de poner esta preciosa declaración de fe en conexión con Juan capítulo 15 versículo 5, porque separados de mí nada podéis hacer. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Al hablar de su habilidad de estar contento, Pablo no quiso dar la impresión de que los filipenses hicieron algo mal al apoyar a Pablo. Pero hay un sentido en el que la generosidad de los filipenses era mejor para ellos que lo era para Pablo. Bien hicisteis. La generosidad piadosa en realidad hace más bien al que da que al que recibe. Matthew comentó, es una buena obra socorrer y ayudar a un buen ministro en problemas. La naturaleza de la verdadera simpatía cristiana no es solo sentir preocupación por nuestros amigos en sus problemas, sino hacer lo que podamos para ayudarlos. El apóstol estuvo a menudo en prisiones, encarcelamientos y necesidades, pero en todo ello aprendió a contentarse, a llevar su mente a su condición y a sacar lo mejor de ella. El orgullo, la incredulidad, el vano anhelo de algo que no tenemos y la inconstancia de las cosas presentes hacen que los hombres estén descontentos incluso en circunstancias favorables. Oremos por la sumisión paciente y la esperanza cuando estemos abatidos, por la humildad y la mente celestial cuando estemos exaltados. Es una gracia especial tener siempre un temperamento igual, y en un estado bajo no perder nuestro consuelo en Dios, ni desconfiar de su providencia, ni tomar ningún camino equivocado para nuestro propio suministro. Al reflexionar en el devocional de hoy, me doy cuenta de lo importante que es aprender a vivir en abundancia sin perder de vista a Dios. A menudo pensamos que la prueba más difícil es la escasez, pero la prosperidad puede ser igual o más peligrosa si no la manejamos con sabiduría. La abundancia puede hacernos olvidar nuestra dependencia de Dios, volviéndonos autosuficientes, orgullosos y negligentes en nuestra vida espiritual. El apóstol Pablo nos enseña que el contentamiento no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Cristo. Él había aprendido a vivir en cualquier situación, ya fuera en necesidad o en abundancia, porque su fortaleza no provenía de los bienes materiales, sino de Dios mismo. Esto me desafía a evaluar mi propio corazón. ¿Sé vivir con humildad en la escasez y con gratitud en la prosperidad? ¿O permito que la comodidad debilite mi fe?
Me doy cuenta de que la clave está en depender de Dios en todo momento, manteniendo un espíritu de gratitud y generosidad. La prosperidad no es mala en sí misma, pero debo recordar que todo lo que tengo es un regalo de Dios y que debo administrarlo con sabiduría. No quiero ser alguien que solo busca la bendición sin considerar al dador. Por eso, oro para que Dios me enseñe a estar contento en toda circunstancia y a usar bien todo lo que Él me da, reconociendo siempre que mi verdadera riqueza está en Cristo. Filipenses 4:6 dice: Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias.